Y un agradecimiento muy especial a María Antonio por esta invitación, al embajador por la presentación y a todos ustedes por sacarle un ratico de su tiempo y compartir la política exterior colombiana, pero dentro de la política exterior el proceso de paz que ha sido tan fundamental para Colombia y que ha cambiado y que cambiará el país realmente en un antes y un después. Me han pedido que converse del tema de la paz. Voy a hablar de paz porque además pues realmente es algo tan fundamental para nosotros, pero también un poquito de política exterior que vale la pena, de la Alianza del Pacífico y lo que en Colombia venimos haciendo para mejorar ese relacionamiento exterior que está fundamental también para las nuevas condiciones del país. El proceso de paz, como ustedes saben, duró 6 años en negociación y se inicia fundamentalmente, y muchos se preguntan por qué pasó ahora y por qué no se logró antes. Y yo creo que hay 3 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. El primero, un gobierno como el del presidente Álvaro Uribe, donde en el tema de seguridad pues se la jugó durante casi 8 años por mejorar la seguridad del país, seguridad que indudablemente tuvo unos resultados que hacía décadas no teníamos. Pero en cuanto a las FARC, un debilitamiento de las FARC, un golpe a las estructuras de las FARC durante esos años que para la misma guerrilla pues fue fundamental seguramente en su toma de decisiones de iniciar este proceso de paz con el gobierno. El segundo aspecto, y tuvo mucho que ver el presidente Álvaro Uribe, el presidente Santos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa, y fue el lograr ir tras las cabecillas de las FARC, porque lo que habíamos visto siempre era que era contra la estructura, pero nunca caían las cabezas, no le pasaba nada al secretariado, siempre era como en la parte de abajo, pero nunca llegaba a la parte de arriba. Y en eso el presidente Santos, siendo ministro, hace algo que es fundamental para poder tener resultados, y entre otras lo hablábamos hoy con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue que cogió las diferentes inteligencias de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos unas Fuerzas Armadas cuya inteligencia era individual, cada una tenía su inteligencia y no había compartían realmente información, sino que cada cual actuaba según el objetivo que se trazaba. En esto lo que hace el presidente Santos con la ayuda del gobierno inglés es unificar esas inteligencias. Entonces cualquier información que llega allá es distinto de ese procesamiento, y ahí empiezan a caer las cabecillas de las FARC. Lo primero fue Raúl Reyes, después vino el Mono Jojoy, que yo creo que dentro de las FARC tal vez fue el golpe más duro que tuvieron, era la cabeza realmente militar. Y el tercero pues fue Alfonso Cano, quien en ese momento era la cabeza, el dirigente número 1 de las FARC. Y se da en una coyuntura todavía más compleja, y es en que ya se había iniciado un proceso de negociación, digamos, se ha iniciado la fase secreta de la negociación, y estando en esa fase secreta es que cae Alfonso Cano. Ahí las FARC ven su situación debilitada en cuanto a la estructura, pero también en cuanto a las cabecillas, y muy seguramente es parte de la toma de decisión de entrar a esa negociación. Y el tercer elemento que es fundamental también es el elemento regional. Es que no hay ningún proceso de paz en ningún país en que si la región no lo acompaña es muy difícil de avanzar. Y en esto, cuando el presidente Santos llega en agosto del 2010, pues tenemos rotas las relaciones con Venezuela, tenemos rotas las relaciones con Ecuador, hace dos años duraron rotas las relaciones con Ecuador, en un contexto regional muy desfavorable para Colombia, con un tema de bases militares donde todos los gobiernos de la región eran críticos de Colombia, y iniciamos un proceso
de convencer a la región de la importancia de la paz y de la importancia del apoyo regional al proceso de paz. Y esto se da relativamente rápido, y no solamente la región, que es la más importante, sino en general la comunidad internacional inicia un apoyo grande al proceso. Estas tres condiciones hacen que, o sea, a uno le preguntan por qué el proceso se da en esta coyuntura y no se dio antes. Yo creo que básicamente son esas razones. Y se da un proceso que hoy en día lo vemos ya, un proceso completamente distinto a anteriores que nosotros habíamos hecho. El presidente pone a su gente a trabajar y a estudiar todos los procesos de paz en el mundo, las experiencias nuestras, qué sirve y qué no sirve dentro de un proceso de paz. Se da entonces esta fase secreta donde se diseña una agenda con 6 puntos, estamos dentro de los 6 puntos, muchas subdivisiones, pero básicamente queda una agenda acotada y no es una agenda donde se entra pues a hablar absolutamente de todo el Estado, sino en cosas muy puntuales. Igualmente se conforma un equipo negociador de distintas disciplinas, que tal vez es de los temas también más importantes, y es un equipo donde están representadas las fuerzas militares por 2 antiguos militares, por un exdirector de la policía, hoy nuestro vicepresidente Óscar Naranjo, estuvo 4 años en La Habana de negociador, y el general Mora, quien fue comandante de las fuerzas militares tal vez en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia, que fue la negociación del Caguán, una negociación que desafortunadamente pues, tal vez lo que hizo fue aumentar la capacidad de las FARC y darles un tiempo para poder crecer más y tener más recursos, y lo que desafortunadamente se logró fue todo lo contrario. Ahí fue el general Mora, el comandante general de las fuerzas militares, y estuvo igualmente en esa mesa de La Habana durante 4 años. Igualmente se conformó en la comisión para decidir sobre la dejación de armas y el cese al fuego militares activos de todas las fuerzas, especialmente del ejército, quien realmente pues había hecho la guerra. En esto es tal vez, yo diría, las cosas más importantes, es quienes estuvieron involucrados en los años del conflicto, en la defensa de la democracia, de las instituciones y del país, estuvieron sentados convencidos de la importancia de la paz, y estuvieron durante año y medio los generales activos y están en La Habana en la negociación con los miembros de las FARC. Dentro de los temas, digamos, de las cosas innovadoras también de este proceso fue tomar a las víctimas como el centro del acuerdo. ¿Qué sentían las víctimas? ¿Qué quieren las víctimas? ¿Cómo se puede resarcir a esas víctimas? Y cómo ese relacionamiento, digamos, con esa nueva realidad que es un país en paz, y cómo se sienten, llamémoslo, con sus victimarios. En esto fue un proceso muy impresionante. Durante meses, tal vez 4 o 5 meses, estuvieron yendo víctimas a La Habana, que se sentaban con las FARC, que querían oír la verdad y querían saber sobre sus seres queridos que habían muerto en la guerra, que habían sido asesinados por las FARC, secuestrados por las FARC. Y ahí uno ve clarísimamente algo que era difícil de imaginarse, y es que la gente, las víctimas quieren la paz. Las víctimas son mucho más propicias hacia la paz, hacia el perdón, hacia pasar la página, hacia que no haya más víctimas que los que no hemos vivido la guerra. Los que les ha tocado, desafortunadamente, que perdieron a sus seres queridos y les ha tocado ese proceso tan difícil, muchos quisieron, y por no decir todos, de que el país pudiera vivir en paz y que se le diera una oportunidad. Este capítulo de víctimas es el capítulo donde está la justicia transicional. Este es el primer acuerdo de paz, tal vez con algo en Sudáfrica, en donde la amnistía no es algo absoluto y definitivo para todos los miembros de una guerrilla. En otros procesos era la dejación de armas
y se amnistiaba y ahí se acababa el proceso. En este proceso nosotros somos firmantes del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto somos respetuosos de lo que hemos firmado y de lo que además estamos convencidos. Los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen que pagarse, y en eso se basa esta justicia transicional, entre otras que le pedimos asesoría a un jurista americano, al señor Castle, que trabajó mucho tiempo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesor de la Universidad de Notre Dame, y quien en derechos humanos pues es una persona muy reconocida, a que ayude en parte de la negociación. Él es parte del equipo negociador para organizar lo que fue la justicia transicional, lo que llamamos nosotros la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en donde queda en que esos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad, en donde la verdad es el centro de la justicia. El momento en que no reconozcan un crimen y tenga elementos los jueces para decidir que esa persona estuvo en ese delito, pierde absolutamente todos esos beneficios y van 20 años a la cárcel. Así que la justicia está unida a la verdad, que es tan importante en un proceso de paz. Igualmente se crea la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad no va a llevar a todo lo que se sepa. La Comisión de la Verdad no llega a la justicia, lo que es también una necesidad de esa Comisión de la Verdad para las víctimas. La justicia entonces va a estar alimentada por la Fiscalía General de la Nación, por los jueces, por todos los entes judiciales que tengan procesos contra las FARC, y igualmente la Justicia Especial para la Paz estará dedicada a no tanto a probar los crímenes, porque digamos que ya vienen con unos elementos de muchos años de la Fiscalía y de esos, el dossier ya viene listo, sino que las personas que se sometan a ella, que serán todos los miembros de las FARC, tienen que decir la verdad. En esto uno quisiera, y muy seguramente a muchos colombianos les pasa, que quisiera saber que van a estar que no van a estar en libertad más tiempo, pero como cualquier proceso de paz hay que poner en la balanza justicia y paz, hasta qué cantidad de justicia, pero para lograr la paz, porque al fin de cuentas pues la paz es lo que necesita el país, y no solamente que los criminales estén la cantidad de años suficientes como para que la gente se sienta tranquila, sino también para que podamos como país pasar esa página y poder de alguna manera reconciliarnos y abrir una nueva etapa en la vida colombiana. Dentro de los otros temas que se discutieron en La Habana, pues son, ustedes saben, miles de temas, pero uno fundamental también para el futuro de Colombia, y es el tema del narcotráfico. Las FARC estuvieron durante mucho tiempo dentro de la cadena, en distintas etapas de la cadena del narcotráfico, y por lo consiguiente era fundamental, y en esto sí fue algo en que el presidente Santos se convenció que tenía que ser así para poder realmente pasar una página también muy compleja, y es el compromiso de las FARC de desmantelar todas las cadenas en las cuales participaba del narcotráfico, e igualmente trabajar con esas comunidades que al final son comunidades donde ellos estaban, para que hagan una sustitución de cultivos, una erradicación de esos cultivos y entren a la vida legal de alguna manera de la mano del Estado, pero también con un convencimiento para no volver otra vez a sembrar coca. ¿Qué es lo que le ha pasado a Colombia en los diferentes esfuerzos por la erradicación? Es que llegan los erradicadores y se van y vuelven, y otra vez están sembrados al mes, y es un círculo vicioso
realmente muy complejo, a pesar de la fumigación con glifosato, a pesar de erradicación manual. Es algo que si el Estado no está ahí encima, que era muy difícil estar porque estaban, estaban las FARC con todas sus armas, hacían que el ejército colombiano no se pudiera quedar en esos lugares donde estaba sembrada la coca. Ahora con este compromiso de las FARC, en donde están ayudando a que las comunidades dejen los cultivos ilícitos. Hoy en día el ministro del Postconflicto, el doctor Rafael Pardo, ya lleva 80.000 familias, lleva suscrito acuerdos con 80.000 familias. Estos son más o menos unas 60.000 hectáreas de cocaína, donde ellos mismos sustituirían por productos legales, donde lo que vamos a hacer es apoyar en un tema más de comercialización, un tema de asesoría en el campo y en productividad de ciertos, obviamente ciertos productos, pero apoyándolos a que logren salir de la ilegalidad. En esto, desafortunadamente, hubo un crecimiento de los cultivos, ustedes lo habrán visto, y gran parte del problema es que se negoció este punto del acuerdo 3 años antes de que se acabara, de que lográramos finalizar el acuerdo en su totalidad. Y parte de esa negociación es los beneficios que el gobierno le daría a las familias por dejar de esos cultivos ilícitos, en donde se les está dando unos recursos para mientras lo lícito empieza a darles dividendos, pues el Estado les da en esa transición. Y lo que pasó desafortunadamente, sí, clarísimamente, es que se crecieron los cultivos con el aliciente y con el pensamiento de que como el Estado iba a darles recursos, entonces tarde o temprano pues lo que iban era a recibir más plata por esto. Son alrededor de 150.000 hectáreas en Colombia de producción de cocaína, donde el compromiso que tiene el gobierno para este año son 100.000 hectáreas, 50.000 en sustitución, de sustitución de cultivos con las familias, con estos acuerdos que les menciono, y las otras 50.000 con el ejército en erradicación forzosa de cultivos. ¿Esto de qué depende? Depende, generalmente la sustitución son familias que tienen más o menos 1 hectárea o algo parecido. En la erradicación son territorios más amplios, son más grandes, son ya temas de redes de narcotráfico mucho mayores, y ahí entran las fuerzas militares a esa erradicación. Llevamos hasta el momento 25.000 de las 50.000 que se propusieron, eran 50.000 erradicadas y 50.000 en sustitución, que esperamos lograr estas 100.000 en el transcurso del año. En otro de los retos grandes, y también con la colaboración de las FARC, que es tal vez uno de los crímenes más complicados y más repudiables, es el tema de las minas antipersonales. Colombia es el segundo país minado del mundo, después de Afganistán, y esas minas están asociadas en su gran mayoría a cultivos ilícitos. Era la manera en que las FARC le daba a esos campesinos la protección para que el ejército no erradicara. Y son minas que desafortunadamente también son minas muy manuales, minas que no son fáciles de detectar con un detector de metales común y corriente, porque no tienen metal, son hechas en unos plásticos bastante rudimentarios, pero que han causado pues el daño que han causado. En eso también ahora tenemos un batallón del ejército de 5.000 soldados dedicados al desminado. Pasamos de tener, eran 200, a hoy día hay 5.000, y varias organizaciones no gubernamentales, sobre todo escandinavas y italianas, que están presentes en Colombia en el proceso de desminado. Son más o menos 600 municipios de los 1.200 que tiene el país, donde de alguna manera hay unos lugares de esos municipios con minas. Tal vez de los retos más grandes tenemos a un fondo que hicieron los americanos y los noruegos de $120 millones
donde creemos que con algo parecido, un monto que ponga el gobierno, podremos estar libre de minas para el año 2020. Ese es como el reto que tenemos, con la dificultad que implica esto, porque de verdad es muy impresionante. Son minas puestas hace tanto tiempo que no están en ciertos niveles de la capa vegetal, sino muchas veces muy al fondo, en donde llegan los desminadores y se producen pues los accidentes propios de esto. Esos son dos retos muy grandes: la erradicación y la sustitución de cultivos, y poner ese campo colombiano a producir como debe producir. Son más o menos 4 millones de hectáreas que tenemos, que han sido, pues que no se podían cultivar por la presencia del conflicto armado, y que ese es uno de los grandes retos. El otro, y eso también está dentro del acuerdo de paz, es toda la infraestructura que debe poner el gobierno y en general el Estado para poder volver a ese campo productivo. Son muchos lugares donde no hay vías terciarias, donde no hay comunicación, donde la gente no tiene cómo, al producir, sacarlo a los puertos o sacarlo al centro del país o a las ciudades cercanas. Entonces el reto es muy grande. Ahorita, de aquí a un año, son 2.500 kilómetros en vías terciarias, o sea, son las pequeñas que unen los municipios chicos con las carreteras nacionales o departamentales. Y lo que se ha hecho en esta etapa que se inicia el posconflicto es tener como dos prioridades clarísimas. Una son 51 municipios, los cuales son los 26 donde están en este momento las zonas donde están las FARC, que son zonas aisladas, son zonas en que el conflicto las dejó prácticamente sin mucha gente y obviamente sin desarrollo. Y los demás municipios, que son los municipios con mayor producción de coca del país. Son 51 municipios que ya se empezó la intervención en vías terciarias, en presencia del Estado, en llegar rápidamente a esas comunidades. Y un segundo bloque de municipios, que son más o menos unos 150, en donde es la prioridad para el desarrollo territorial. Eso se acordó en el acuerdo igualmente. Son lo que se llamaron los PDETs, los programas de desarrollo territorial, que son en aquellos lugares del país donde también el atraso por el conflicto armado es muy grande. No son departamentos específicos, son regiones que eran las regiones donde estuvieron las FARC, o de alguna manera hubo imposibilidad para el Estado de llegar a esos lugares. Entonces, esos son como los dos planes, los 50 inmediatos más los 150 que ya se están poniendo en marcha, con una serie de agencias que montó el gobierno a partir del acuerdo de paz, de desarrollo territorial, de tierras. Uno de los temas difíciles y que hemos ido aprendiendo es por qué en Colombia el tema de los cultivos ilícitos, y por ejemplo pasa uno a Ecuador y no hay esa cantidad, pero no pues la proporción que puede haber en Colombia. Y uno de los temas que salieron del acuerdo de paz y que salieron, que se hicieron evidentes, es el tema de la titulación de tierras. En Colombia hay muy poca titulación de tierras. En Colombia los campesinos están en esos lugares, pero no tienen el título de propiedad. Entonces se creó una agencia especializada para exactamente hacer eso, titular las tierras, titularle a esos campesinos. Y dentro de esa titulación es que personas que vuelvan otra vez a cultivos ilegales perderán esos títulos de esas tierras que tienen. Eso es de alguna manera un aliciente de tener la propiedad, pero también de no volver a utilizar la tierra para los cultivos ilícitos. En este momento estamos en el proceso. Las FARC están en esas 26 zonas, son zonas muy alejadas de centros urbanos, muy alejadas en general del país, donde están las comunidades, donde están las poblaciones, están en lugares apartados, que son lugares que ellos han escogido también. Esas 26 zonas están más o menos, cada una tiene unos 700 guerrilleros, de 700 a 1000. Han
han ido entregaron las armas individuales en el mes de junio, un tema en que mucha gente no creía ni siquiera que iba a poder pasar. Ya están sin armas individuales en los campamentos y están en el proceso de entrega de lo que se llaman las caletas. Las caletas son los lugares que ellos tenían escondidas más armas cortas, otra índole. Se las están entregando a Naciones Unidas. Este proceso se debe acabar más o menos el 1 de septiembre. Solo para decirles, porque a veces la gente cuando no conoce mucho la geografía colombiana es una cosa muy compleja. En eso está un argentino al frente de esto, el general Pérez Aquino, que ha hecho un trabajo formidable. Él está a cargo de la recuperación de esas caletas. Cada coordenada que le dan dice, bueno, pero me tocó el otro día oyéndolos decir, bueno, pero si eso es un río, ¿cómo aquí? Bueno, resulta que debajo del río, en el momento en que el río se seca, ahí tienen escondido el arsenal. Entonces la recuperación no es una recuperación tampoco que fuera pues de la noche a la mañana ni tan rápido, pero ya lleva como unas 700 y pico, no sé exactamente cuánto es, y bueno, deben terminar el 1 de septiembre. Nosotros le pedimos a Naciones Unidas, y en eso Naciones Unidas estuvo inclusive en La Habana, en la negociación durante un año, colaborando con esa comisión de dejación de armas y cese al fuego. Le pedimos que monitoreara y verificara este proceso. Y en eso, muy pocas veces en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hay una resolución que sea copatrocinada por los 15 miembros del Consejo y votada por los 15 miembros del Consejo. Creo que Colombia es de las pocas veces, creo que son 3 o 4 resoluciones en que hay unanimidad en el Consejo para apoyar y para ayudar. Esto fue en enero del 2016. Esa misión política que se inició en septiembre se debe acabar este septiembre, fue por un año y fue por la dejación de las armas y el cese al fuego, dos temas que están ya por terminar. Le hemos pedido a Naciones Unidas que nos acompañe en una nueva misión política que también fue aprobada hace un mes por unanimidad y por consenso de los 15 países, que nos acompañe a monitorear y a verificar la reintegración de las FARC a la vida civil, política y económica, y un aspecto de seguridad colectiva de las FARC y de una seguridad individual. No van a cuidar a los miembros de las FARC, lo que van a hacer es a monitorear y verificar que los programas que el gobierno se comprometió a montar para la seguridad de estas personas, que son unidades de seguridad mixta, miembros de las FARC van a estar, miembros de la policía, se lleve a cabo. Lo peor que nos podría pasar es que al secretariado le pasara algo. O sea, yo sí creo que en eso hay que estar completamente seguros de que a las FARC no les va a pasar absolutamente nada, sino creo que esta paz de alguna manera se complicaría. En eso habría ese monitoreo que empieza en septiembre, esa nueva misión. Ya no es una misión con militares como fue esta misión, no estaban armados pero eran militares. Ahora empieza una misión civil, en donde verificará, por ejemplo, en los temas de reintegración está el que las FARC se convierte en un movimiento político, en que se crea ese partido político, en que las FARC tienen un paquete que es el que se les va a dar para esa reintegración, y ¿hasta qué horas? No, pero digamos como para yo ver. Y eso es lo que va a hacer ahora Naciones Unidas en esta nueva misión, esa verificación y ese monitoreo de esos. Dentro del paquete, que también en un inicio en Colombia hubo crítica de que se le diera un paquete económico a las FARC. Si uno no le entrega de alguna manera, o si uno no le monta una vida futura a esta gente que ha estado metida en la guerrilla durante tanto tiempo, que no sabe sino cargar un arma, que no sabe sino matar, que no sabe sino la violencia, es muy difícil que no se vaya
vayan a ir a montar otro grupo delincuencial, a seguir dedicándose a la droga. O sea, hay que de alguna manera darles una posibilidad de vida, y esto es una educación técnica en alguna cosa que requieran y unos recursos que son más o menos $3.000 durante 2 años, 3.000 en total durante 2 años a cada uno, para que monte o se organice algún tipo de proyecto de vida en que puedan trabajar. Ellos han querido que esa reintegración sea colectiva, no individual, a diferencia de muchas otras reintegraciones que nosotros venimos haciendo. La Agencia de Reintegración de Colombia tiene ya 50.000 personas a las que les ha ayudado a reintegrarse en la vida civil, es paramilitares y exguerrilleros que antes de este proceso habían querido desertar de las FARC. Y en este caso es distinto, porque no quieren nada individual, quieren un tema más colectivo, donde van a haber proyectos donde todos van a participar. Vamos a ver si eso es así, o si una vez tengan la amnistía y puedan iniciar su vida, pues de alguna manera si quieran volver a sus sitios de origen o sus familias, o definitivamente prefieran quedarse a formar parte del grupo y seguir viviendo juntos. En eso venimos trabajando, viene trabajando el Ministerio del Posconflicto. Tiene entonces, el Ministerio del Posconflicto tiene a su cargo, y en esto viene trabajando igualmente con el general Naranjo, el vicepresidente, quien coordina, es la reintegración de ellos, es el desminado, es la erradicación, la sustitución de los cultivos, la producción nueva, la nueva infraestructura. Digamos que la verdad es un reto gigante el que tiene Colombia por delante. Lo que hemos querido en este gobierno es tratar de avanzar lo que más se pueda. El gobierno se acaba en un año, agosto del 2018, y sí queremos poder avanzar lo que más se pueda en la implementación de los acuerdos. No somos conscientes que un acuerdo no cumplido puede complicarse, puede ser más perjudicial a futuro, y sí queremos tratar de avanzar lo que más se puede. Estamos en una campaña electoral, tenemos presidente el año entrante, y ahí puede pasar cualquier cosa. La política pues es cambiante, puede llegar alguien que no esté tan convencido y la implementación de los acuerdos no se dé al ritmo que se debería dar. ¿Qué ha pasado de situaciones complejas? Cuando salió la ley de amnistía, que salió en el mes de diciembre, los jueces en enero entraron en paro, que necesitaban recursos para contratar más gente, y todo el tema de las amnistías se ha demorado mucho tiempo. En eso pues las FARC han hecho todo tipo de quejas de que el gobierno no está cumpliendo. Hemos tratado con la rama judicial de entregando recursos, de que contraten más gente y de poner lo más pronto posible el tema en operación, porque obviamente ellos entregaron las armas sin tener la amnistía, cosa que, digamos, el acuerdo hablaba que fuera una cosa paralela. Hoy en día han salido unas 3.500 amnistías, faltan no sé, unas 1.000 y pico todavía, y ya quedan los que van a ir a la justicia transicional. Estos son amnistías de personas que son miembros de las FARC, que no tienen ningún tipo de requerimiento judicial, que nunca les han probado nada, que no están, digamos, dentro del registro de los jueces, y que van a iniciar su vida inmediatamente, su vida ya reintegrados a la sociedad. La JEP está en este momento, el comité de escogencia cerró la convocatoria, se presentaron 2.500 personas para más o menos 46 cargos. Entran en ese comité, en el comité de escogencia, que pues, es una persona designada por la Corte de Derechos Humanos Europea, otra por el Secretario General de Naciones Unidas, otra por las universidades públicas de derecho del país, y bueno, otros dos ahora que ya no quiénes son los otros dos que están en la escogencia.
y empezaría a funcionar más o menos, esperamos que en unos 2 meses a más tardar. Una vez se entregue la última caleta, las zonas veredales dejan de existir jurídicamente donde están las FARC. Ahí debería ya estar toda la amnistía, entonces ellos no tienen que seguir, no tienen que estar concentrados, y la idea es que esos lugares que se construyeron se vuelvan una especie de lugares en donde varias entidades del Estado puedan capacitar no solamente a los miembros de las FARC, sino a comunidades en diferentes disciplinas, y que sean como los centros donde esas comunidades puedan poder aprovechar los servicios del Estado. Ellos van a tener adicionalmente un seguro de salud y van a tener van a estar como bancarizados, digamos, para que esos recursos que se les entregan no sean efectivos, sino que de alguna manera puedan como entrar a una cosa mucho más legal y no otra vez entrar pues a lo que es el menudeo, que lo hace más complejo. En eso estamos, es un reto gigante, como les digo. Desafortunadamente estamos en campaña electoral, entonces las críticas a la paz por una historia o por la otra, o porque pasó una cosa y no pasó la otra, pero pues parte de la campaña electoral, cosa que hubiera sido mejor no demorarnos tanto en La Habana. Fueron casi 5 años en La Habana, en donde pues es tal vez uno de los acuerdos de paz con mayor detalle que hay. Hay un instituto que se llama el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que tiene el análisis comparativo de todos los procesos de paz que ha habido en el mundo. Participan ellos también y llegan a un nivel de detalle, tienen una matriz al que le interese, es muy interesante. El Instituto Kroc es KROC, y tienen todo en su página web. Son parte de los que están también monitoreando el aspecto técnico del cumplimiento de todo el acuerdo. Entonces tienen una matriz, y en esa matriz ya es clarísimo: el 76% del acuerdo es una transformación del país. Este no es un acuerdo simplemente de dejación de armas y que se vayan o algunos tengan que pagar, sino es un compromiso también de una transformación del país, especialmente en el campo colombiano, que es de alguna manera lo que desafortunadamente dio inicio a esta guerrilla, pero que también por el mismo conflicto fue imposible para el Estado poderlo desarrollar. Cosas importantes que pasan en este acuerdo de paz es las fuerzas militares no cambian absolutamente en nada, no hay ninguna reducción, no hay ningún debilitamiento como en otros acuerdos de paz. Tal vez yo diría que todo lo contrario, se han ido fortaleciendo, están dedicados a temas que al batallón de ingenieros es el que más carreteras está construyendo. Se creó este batallón de desminado con 5.000 soldados. Estamos preparando a muchos de ellos para ser parte de las misiones de Naciones Unidas. El ejército colombiano tal vez es de los más formados que hay y con mayor conocimiento. Queremos en eso también, ya que la situación ha cambiado, poder colaborar de las Naciones Unidas con sus misiones. El tema de la participación política, por 2 periodos, el periodo que es mayo del 2018 al 2022 y el 2022 al 2026, participarán en el Congreso. De 106 senadores que hay tendrán 5 puestos, y de 166 en Cámara tendrán 5 asientos. Esto es parte, digamos, de cómo se inicia el proceso de paz, y es que dejen las armas por participar en la política. Lo que van a hacer es que al constituirse en partido político y de elecciones, el tema de los 5 es el tope. Si ellos sacan los 5, esos son los 5. Si ellos sacan 3, se les darán 2 adicionales para que lleguen a 5. Si sacan 4, se les dará 1 para que lleguen a 5. Y esa es la participación que tendrán en el Congreso de la República. Yo creo que en términos de
de paz, en eso estamos. Es, como les digo, un esfuerzo gigante que está haciendo el gobierno en absolutamente todos sus ministerios y que esperamos de aquí a agosto poder entregar un acuerdo de paz muy avanzado en su implementación. Paralelamente a esto, este gobierno se ha dedicado a dos temas adicionales que creo que va a haber una inmensa transformación en el país. Uno es el tema de infraestructura. Hemos construido aeropuertos, puertos, vías terciarias, vías de 4G de una manera muy impresionante. Eso es algo que tendrá un reconocimiento del presidente Santos y, bueno, y su vicepresidente, quien se encargó de la infraestructura durante estos últimos 4 años. Y el otro aspecto es la lucha contra la pobreza. Hemos reducido un 12% la pobreza extrema a la mitad, y se sigue trabajando en eso, esperando que de aquí a que el gobierno se acabe podamos reducir aún más esa pobreza. Se creó una institución que se llama el Departamento de Prosperidad Social, en donde, como dice el presidente, tiene un ejército social, tiene mucha gente dedicada a casa por casa y familia por familia, viendo cómo se puede salir de la pobreza. Fuera de eso, pues hay una generación de empleo en empleos legales y empleos formales de más de 3 millones en estos 7 años de gobierno. Y en general unas cifras en educación. El Ministerio de Educación hoy día con el mayor presupuesto, más que el del Ministerio de Defensa, cosa que a muchos colombianos nos parecía que eso no iba a llegar nunca. Con un sistema de salud donde se atiende absolutamente a todos los colombianos, que puede, digamos que estamos todavía mejorando aún más, a pesar de un golpe duro en la economía colombiana por la baja del petróleo. Tal vez duramos muchos años queriendo volvernos un país petrolero de verdad. Cada consejo de ministros, cada 8 días el presidente preguntaba que en cuántos barriles íbamos para poder llegar al millón. Eso era como la gran meta, y el día que llegamos al millón el precio del petróleo se cayó, así que duramos poquito con la dicha, pero sí un hueco muy grande en la economía, casi el 40% y del PIB, así que pues todos esta inversión en infraestructura le ha tocado duro al presidente. Por eso fue la reforma tributaria, para poder seguir el mismo ritmo que traíamos en inversión y en infraestructura. Pero creo que pues en todos estos 7 años se ha transformado realmente el país. Creo que la paz, no ahora, porque casi siempre los procesos de paz al principio hoy se oyen más críticas que beneficios, pero a mediano y a largo plazo el país realmente va a cambiar. Ya para nosotros, que uno abra un periódico y no haya muertos, y que pasen semanas y meses sin muertos, es algo que tal vez para cualquier otro no se da cuenta, pero para uno de colombiano sí, y es algo que el otro día daban la cifra en el mes de marzo, decían a hoy en el país en un momento, en un año de guerra habían ya 2.500 muertos, hoy hay 0, el hospital militar no tiene ni un solo herido, y todas esas cosas son las que a veces a los colombianos nos cuesta trabajo ver, pero la importancia de la vida también en esto cuenta, y cuenta bastante. Creo que me voy a quedar acá porque no hay como mucho tiempo para Alianza del Pacífico. Más bien, si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto.